Buenos días, chicos. El día de hoy hablaremos acerca de la recopilación de información. Este paso es muy importante porque es el momento en el cual nosotros tenemos que investigar acerca de nuestro tema. Por ello será importante contestar a la pregunta ¿cómo investigar? ¿Sí? Recuerden que nosotros generalmente investigamos a través de los buscadores. Existen buscadores como Google Académico, como Mozilla, entre otros. Nosotros vamos a ver que existen 4 pasos para hacer la investigación en estos buscadores. El primer paso será tener la delimitación del tema. Es muy importante que nosotros ya hayamos hecho nuestro proyecto de investigación y hayamos hecho nuestra delimitación del tema. La delimitación del tema queda como lo vemos ahí en la parte superior, ¿sí? En donde el tema es el embarazo en adolescentes. El segundo paso es encontrar los conceptos claves, es decir, aquellas palabras que me pueden ayudar a encontrar información acerca del tema. En el dado caso, por ejemplo, que vemos ahí arriba, en el ejemplo de arriba, las palabras claves, los conceptos claves son embarazo, adolescentes, zonas rurales, México. El tercer paso es buscar sinónimos. A veces la información no nos va a aparecer tal cual, entonces va a ser importante que nosotros busquemos sinónimos de los conceptos que estamos buscando, por ejemplo, de embarazo, gravidez, de adolescente, menores de edad, de zonas rurales, campo, etcétera. Y el último paso es nosotros también poner dentro de nuestro buscador un límite temporal y de lugar. Porque si nosotros ponemos solamente embarazos adolescentes, nos pueden salir embarazos en China, embarazos en Finlandia y obviamente esa información no nos va a servir. Nosotros aquí, por ejemplo, tenemos en el lado derecho una pantalla donde está el buscador de Google y del lado izquierdo nosotros tenemos las palabras claves que nosotros deberemos de poner en el buscador Google para que nos arrojen los resultados que nosotros queremos. Es muy importante que ustedes jueguen con las palabras claves, que a veces pongan unas, que quiten otras, ¿sí? Porque eso nos va a ayudar a investigar el tema. Es muy importante que no desistamos y que busquemos de diversas maneras. Ahora, ya que sabemos cómo investigar, ya que sabemos qué información vamos a poner, pues necesitamos registrar esa información en fichas, ¿sí? Vamos a empezar con las fichas de registro. Las fichas de registros van a ser aquellos tipos de fichas que nos van a ayudar a registrar todos los datos de nuestra fuente, ¿sí? Recordemos que existen diferentes tipos de fuentes, ¿sí? Entre ellas la biblioteca, la videoteca, la hemeroteca, etcétera. Y pues obviamente también tenemos otras fuentes como en el internet, como los libros, como los periódicos, las revistas, etcétera. Nosotros cuando tengamos ya nuestra información tenemos que registrarla, tenemos que registrar los datos en 3 tipos de fichas. Las fichas bibliográficas, ¿sí? Es decir, las fichas en donde nosotros vamos a poner los datos de los libros físicos, ¿sí? Que encontramos en una biblioteca. Las fichas hemerográficas, que van a ser aquellas fichas en las cuales nosotros vamos a poner los datos, pero ya no de libros, sino de revistas y de periódicos. Y las fichas siberográficas,
que van a ser aquellas fichas en las cuales nosotros vamos a poner datos que encontramos en la red, o sea, en el internet, como por ejemplo los datos de los PDFs, de las páginas web, de cualquier red social o de un blog. Hemos de decir que las fichas hemerográficas han evolucionado y ahora también nosotros tenemos fichas hemerográficas electrónicas. Ejemplos de periódicos electrónicos, AM, Universal, ejemplos de revistas electrónicas, tenemos Cielo, tenemos Redalic, etc. ¿Cuáles son las características que deben de tener nuestras fichas de registro? Bueno, para empezar tenemos que decir qué son esas fichas. Las fichas de registro son fichas que recopilan los datos de las fuentes consultadas en diversos recintos, es decir, en bibliotecas, en hemerotecas, en videotecas, ¿sí? Hay diversas formas de referir, o sea, de poner la referencia bibliográfica de estas fichas, pero nosotros vamos a retomar el formato que ya conocemos, que es el formato APA, ¿sí? Y lo vamos a retomar para ejemplificar cómo se van a utilizar los datos de estas fichas. Recordemos que el formato APA tiene las características siguientes. Primero se debe de poner el autor, después se debe de poner el año o la fecha, después el título de la fuente en cursivas, siguiendo el número de páginas y si no hay el de párrafos y por último la URL. Hay que recordar que en todas nuestras fichas vamos a ordenarlas alfabéticamente. A continuación les explicaré cómo, pero antes diremos cuáles son los beneficios del uso de las fichas. El primero es que facilita la localización, es decir, si nosotros volvemos a hablar de ese tema o queremos retomar alguna información de ese tema, va a ser fácil porque ya vamos a tener la información. El segundo es que nos van a ayudar para hacer la bibliografía. Recuerden que uno de los aspectos más importantes de cualquier trabajo de investigación son las fuentes y esas se encuentran en la bibliografía. Y por último, nos van a ayudar a tener un soporte en nuestra investigación. Es decir, que le van a dar un plus. Nos van a mostrar que nuestra investigación está documentada. Las características de estas fichas son las siguientes. La primera, estas fichas tienen una medida de 12.5 por 7.5 centímetros, ¿sí? Son las fichas más pequeñas. Estas fichas van acomodadas en orden alfabético. Y la tercera, los datos de estas fichas van en forma horizontal, es decir, los datos van seguidos uno después del otro. No van en forma de viñetas, no van en forma de lista, sino van uno detrás de otro. Aquí tenemos un ejemplo de una ficha bibliográfica. Recuerden, las fichas bibliográficas son de libros físicos, ¿sí? Como lo ven, está de manera horizontal, los datos van uno detrás del otro, están en formato APA, ¿sí? Que ya lo mencionamos en otros videos, y como ustedes ven, señalo el apellido porque a partir del apellido del autor se van a ir ordenando alfabéticamente las fichas. Aquí seguimos con una ficha hemerográfica electrónica, es decir, que es de una revista llamada Nexos, ¿sí? Si ustedes observan, pues aquí las únicas diferencias de las hemerográficas electrónicas son que la fecha está completa y también se va a aumentar el año y el volumen. Aquí tenemos una ficha ciberográfica, ¿sí?
Y como ustedes ven, únicamente lo que va en este tipo de fichas son los datos de la fuente, el autor, el año, el título del libro, ¿sí? Las páginas, la URL. Bueno, aquí les dejo la actividad que tendremos que realizar el día de hoy. Pasaremos al siguiente punto, que son las fichas de trabajo. Las fichas de trabajo son aquellas que contienen la información de la fuente consultada, es decir, ya no los datos, sino la información. Hay 5 tipos de fichas de trabajo. Entre ellas tenemos las fichas de resumen, las de paráfrasis, las de cita textual, las de comentario y también tendremos las mixtas. Las fichas de resumen van a ser aquellas fichas que van a contener las ideas principales del texto, pero unidas de tal manera que estén coherentes. Las fichas de paráfrasis van a ser aquellas en donde se van a poner las ideas del autor, pero explicadas con sinónimos, ¿sí? Sin modificar la idea original. Las de cita textual son aquellas en las cuales tomamos las palabras exactas del autor, ¿sí? Y para ello tendremos que usar comillas y poner al final el número de página y en su defecto el párrafo de donde se tomó. Las fichas de comentario van a ser aquellas fichas en donde nosotros como investigadores vamos a poner las ideas o los datos que se nos vayan viniendo a la mente de la investigación. Y terminamos con las fichas mixtas. Las fichas mixtas van a ser aquellas, como su nombre lo dice, que van a combinar 2 diferentes tipos de fichas, ¿sí? Ya sea resumen y paráfrasis, ya sea resumen y comentario, etc. Nosotros vamos a hacer unas fichas mixtas en donde vamos a combinar la cita textual con el comentario o bien el resumen con el comentario. Aquí tenemos nosotros una ficha de cita textual con comentario. Como ustedes recordarán, las fichas de trabajo están compuestas por, en el lado derecho, los datos del libro en formato APA. En el lado derecho nosotros vamos a tener el tema del que vamos a hablar. En el lado central vamos a ver nosotros el título, ¿sí? Y obviamente en el cuerpo de la ficha nosotros vamos a poner primero la cita textual, ¿sí? Y obviamente al final entre comillas y con la página. Y debajo de esa referencia de cita textual vamos a poner nosotros el comentario. El comentario debe de ser una explicación o debe de ser una interpretación de la información anterior, o sea, la información que está entre comillas, ¿sí? La información que estamos citando. Como lo dice su nombre, es para comentar esa información. Aquí tenemos nosotros otro ejemplo. Esta también es una ficha de trabajo mixta, ¿sí? Igual, lado superior izquierdo, los datos del autor en formato APA, lado derecho el tema, centro el título de la ficha, ¿sí? Pero ahora la información que está debajo del título ya no es una cita textual, sino que ahora es un resumen. Es un resumen de lo que está, de lo que hemos investigado. Es muy importante que nosotros pongamos al final de ese resumen la página, ¿sí? Debajo del resumen nosotros vamos a volver a poner nuestro comentario, ¿sí?
para interpretar, para hacer una crítica, para hacer una interpretación de la información que hemos puesto con anterioridad. Hay que ver que nosotros podemos cometer ciertos errores al hacer estas fichas. Por eso se va a comentar algunos errores que se deben de quitar. Primer error, que el contenido de la ficha no coincida con el título o con el subtítulo de la misma. Es decir, si yo voy a hablar de mi ficha, tiene como título Los animales en peligro de extinción, el cuerpo de la ficha o el contenido de la ficha debe de hablar exactamente de ese tema, no debe de hablar de otro. El segundo, estás repitiendo insistentemente la misma idea del autor. Es decir, que en todas las fichas esté diciendo lo mismo, ¿sí? Que no le cambie, o sea, que diga lo mismo que dijo el autor, pero con otras palabras. El tercer error es escoger fragmentos confusos, ¿sí? O sea, que de repente tú tienes el documento y hay a lo mejor redacciones más sencillas y tú escoges la más confusa, la más difícil, la que ni siquiera entiendes, pero tú la pones. Eso también es un error. El cuarto error es desarrollar más de un contenido o idea en una sola ficha. En cada una de las fichas debe de ir una sola idea, un solo contenido. Por eso se te pide que le pongas un título a la ficha, ¿sí? Si vas a poner, por ejemplo, ventajas y desventajas, en una ficha vas a poner las ventajas y en otra las desventajas. No en la misma ficha vas a poner dos ideas diferentes. La siguiente es no resumir lo suficiente y utilizar frecuentemente más de una ficha para un solo contenido. Es decir, que tú de repente digas, ay, no, pues me salió un montón, ya lo hice por delante, ya lo hice por detrás de la ficha, ¿sí? Y sigue sin acabarse la información de esta página de donde lo estoy tomando. Eso es muy frecuente. Si empiezas a poner más información de la necesaria en la ficha, ¿sí? Vas a ser repetitiva y obviamente tu investigación va a estar mal. Bueno, muchas gracias y bueno, pues nos vemos.